repasar cómo se usa el Socia y también cómo se usa el Leica, porque son las dos estaciones totales que tenemos en el depósito de topografía. Muy bien, lo primero es que tenemos que saber cómo estacionar una estación, y vamos a hacer rápido este repaso. Lo primero que se hacía era fijar el punto de estación, luego alargaban las patas del trípode y dependiendo del instrumento iban a alargar una cierta altura a su trípode. Luego iban a tratar de poner el trípode justo donde está el punto de estación, estirando las patas de una forma en la que no sea inestable. Luego de eso van a verificar de que el platillo que tiene el trípode esté lo más horizontal posible. Inmediatamente ya sacan del maletín transportador la estación total y van a fijarse cómo está guardada. Tiene marcas para saber cómo guardar correctamente. Luego lo agarran de la base y de su asa y colocan la estación encima del trípode, tratando de que encaje el platillo del trípode con la base de la estación. Tienen la misma forma triangular. Luego empiezan ya a hacer el estacionamiento de esa forma. ¿Cómo? Primero verifican que los tornillos estén a la mitad de su recorrido. Eso es muy importante. Tienen que garantizar que estos tornillos calantes estén en la mitad de su recorrido. Luego van a clavar solo una pata, que es la que esté enfrente de ustedes. Luego van a ir donde las otras dos patas que no están clavadas y van a hacer el movimiento del avión, que consiste en agarrar estas dos patas y con la plomada óptica o plomada láser garantizar que el eje vertical pase por el punto de estación o donde está la estaca. Una vez hecho eso, van a proceder a hacer el calado del nivel esférico. ¿Cómo se hace? Lo primero es en dos patas del trípode hacer movimientos de subida y de bajada de tal forma que la burbuja se ponga al frente de una tercera pata. Luego mover esta pata faltante y de esa forma garantizamos que el círculo, que la burbuja entre en el círculo esférico. De esa forma estaría calado el nivel esférico. Así. Luego hacen el calado del nivel tubular. Primero posicionan su equipo paralelo a dos tornillos calantes. Acá. Y van a hacer movimientos simultáneos de estos dos tornillos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero ambos al mismo tiempo y en sentido contrario. Entonces de esa forma se va a empezar a mover la burbuja en el nivel tubular. Una vez que ya esté centrada, le damos un giro de 90 grados y con la tercer tornillo calante que no hemos hurgado para nada, lo van a manipular para garantizar nuevamente que la burbuja entre la marca del nivel tubular. Así. Cuando esté hecho esto, van a ver que la burbuja va a estar muy bien centrada en este nivel esférico. Luego de eso tienen que volver a verificar que la plomada láser o la plomada óptica pase por el punto de la estaca o punto de estación. Si no está, pueden fácilmente desajustar el tornillo que tiene acá de sujeción que agarra o que los une a estación y trípode y moverlo lentamente. Como es horizontal, no va a influir en el nivel esférico ni tubular. Va a seguir ahí. Y listo. Luego de eso hemos visto en unas clases anteriores que tienen que verificar los errores sistemáticos en la estación. Ya sabemos el error de calaje, el error de inclinación y el otro más. Una vez hecho eso, recién se hace el archivo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que no necesariamente se tienen que guardar los datos, porque tenemos planillas o solamente porque es una revisión rápida. Pero como estamos en la parte de levantamiento de detalles, es importante que creen un archivo de trabajo. ¿Por qué? Porque la estación va a guardar los datos que se hagan y ustedes los van a extraer. No es necesario que anoten nada. ¿Y cómo se empieza? Esta es la pantalla del Socia. Es de esta forma. Así. Y tiene estos botoncitos.
Lo primero que tienen que saber es que esta es la pantalla principal. Cada vez que la prendan tiene que aparecer en esta pantalla. O si no, presionan ESC de escapar y tiene que aparecerles esta pantalla. Luego, para guardar o para crear un trabajo, van a ir a la parte de mem, que es memoria. Apretan, esto no es táctil, así que si quieren memoria, tienen que apretar el botón que está debajo de él. Y son estos 4 los que están disponibles, F1, F2, F3 y F4. Entonces apretan F3 y van a entrar a memoria. En acá está la opción de Hop, que es trabajo. Luego presionan Enter, es este botón de acá, este es Enter, y van a poder seleccionar un trabajo. El socket tiene como unos 10 trabajos en los que pueden guardar sus datos, pero no se puede crear más. Lo que se puede hacer es vaciar un trabajo y darle un nuevo nombre y usarlo. Esto es lo que se puede hacer. Por eso nos dice Hop Selection, ¿sí? Que significa seleccionar trabajo. Entonces otra vez Enter y les va a aparecer acá qué trabajo quieres, y aquí abajo está la opción de list, que es una lista. Ahí están todos los trabajos que tiene la estación y deben tener seguramente distintos nombres con un número determinado de puntos. Entonces lo que hacíamos era seleccionar un trabajo con menos puntos o borrarlo de por sí. Seleccionaban un trabajo, otra vez Enter, y podían editar el nombre. Así podrían apropiarse de ese trabajo. Escribían, acá tiene un teclado alfanumérico. Entonces este botón de acá que significa que dice SFT en color verde, le daba la función. Si lo apretabas, aquí te aparecía como o que iba a aparecer si apretabas estas teclas. Por ejemplo, si apretabas una vez, te aparecía que todo lo que escribas va a estar en mayúscula, iba a ser letra. Apretabas otra vez, podría ser en minúsculas. Otra vez desaparecía y eso significaba que iba a ser solo números. Le ponían un nombre y cada vez que quisieran eliminar una letra o un número, apretaban este botón BS, que era para borrar lo último que han escrito. No lo último que han escrito, sino la última celda que han escrito. Y listo. Le daban un nuevo nombre y otra vez Enter. Entonces ya en la pantalla de inicio te muestra con qué trabajo estás o en qué trabajo se va a guardar los datos que saques. Aquí pueden ver, tiene un nombre y ahora este nombre aparece directamente en la pantalla de inicio, cosa que al principio era otro. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se hacía el estacionamiento, ya sea con ángulo y con coordenadas. Entonces lo primero que tenemos que saber es que para el estacionamiento físico, no el físico, sino el estacionamiento del punto para la estación, es que se tienen que hacer 3 cosas. 1, introducir datos de coordenadas, de alturas a la estación. Ese es el punto 1. Luego el punto 2 es registrar una orientación, ya sea por ángulo o por coordenadas. Tenemos esos 2 métodos, pero solo uno se puede usar. Entonces nuevamente van a MEAS. Esta es la pantalla principal. Lo que se hacía ahí, y en vez de memoria ya se apretaba F1 para ir a MEAS, que eran mediciones. Entraban ahí y con una tecla llamada function, que está por acá arriba, que era función, podían cambiar las opciones en este lado, que les aparecían todos los comandos o opciones que se podían hacer, o mediciones que se podían hacer con la estación. Buscábamos este de acá que dice coord, que se refería a coordenadas. Entonces apretábamos F4 y aquí te aparecía. La primera opción es estacionar y luego orientar. Eso es lo que queremos hacer. Entonces otra vez Enter y ahí te desplegaba coordenadas del punto de estación y backsheet, que era la orientación. Entonces lo primero era establecer las coordenadas del punto en donde están estacionados. Eso es dato, normalmente es dato. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Entonces acá se podía introducir números de norte, este, cota, y también 2 datos más de alturas. Una que es la altura instrumental, que se refiere a la altura desde
la base, no, perdón, desde la cabecita de la estaca hasta una marca que tiene la estación. Y también la altura del prisma. Este de acá era desde la punta del bastón del prisma hasta una marca en el prisma. Se introducían estos valores, también se le ponía o se le asignaba un nombre y lo guardaba con OK. La altura instrumental va a depender de la estatura del operador. ¿Por qué? Porque esto se personaliza para el operador, ¿verdad? Entonces la altura instrumental, como dijimos, es desde la cabeza de la estaca hasta una marca en la estación, que es esta de acá. Está en su parte lateral en los dos lados. Este de aquí. Y lo miden con flexo, porque es el más recto, no con la cinta. Luego la altura del prisma va a depender del terreno. Esta altura va a ser desde la punta del bastón del prisma hasta esta marca de acá, del medio, del prisma, como ven aquí. Ahora, esta altura, ¿por qué dicen que va a depender del terreno? Porque si es visible, no es necesario que alcance una altura mayor a 1.5 metros, pero si hay mucha pendiente o si se pierde visibilidad, se puede aumentar hasta 2.5 metros, como pueden ver. Entonces, normalmente lo que cambia no va a ser la altura instrumental, porque la altura instrumental solo se lo pone una vez, solo se lo estaciona una vez, ¿verdad? Lo que puede cambiar es la altura del prisma dependiendo del terreno. A veces puede ser una estatura baja o pueden necesitar que tenga más altura. Luego, hasta acá ya hemos visto que se han introducido coordenadas del punto de estación, ¿verdad? Ahora el siguiente paso es backsheet, que es orientación. Entonces cuando entran acá y le presionan Enter, les aparecen dos opciones. Uno es Angle, que es el ángulo, y el otro el Chord, que significa orientarse por coordenadas. La primera opción, la orientación por ángulo, nosotros normalmente imponemos un ángulo. Si por ejemplo yo pongo 0, voy a imponer dónde quiero que pase mi norte. Entonces yo puedo poner 0. Una vez hecho eso, colimo un punto donde yo quiera y disparo con OK. Entonces va a registrarse esta orientación y va a salir de esta pantalla. En cambio, si necesito orientarme por coordenadas, lo que tengo que hacer es introducir esas coordenadas, crear ese plano y luego de introducirlo, buscar ese punto que le pertenece a estas coordenadas, le disparo y recién ya me he orientado y OK, listo. Entonces eso es. Sin embargo, si hubiera puntos si ya tuviéramos el punto guardado en el trabajo, aquí nos aparece una opción que es Red, que es leer. En el mismo trabajo en donde estamos buscando podemos seleccionar ese punto y seguramente están sus coordenadas. Entonces directamente se jalaría acá. Muy bien. Entonces ese es el primer paso. Ahora, para el levantamiento neto de puntos, lo que tenemos que hacer es esto. Nuevamente, pantalla principal. Vamos a la opción de medidas, MEAS, F1. Buscamos la función core de coordenadas. Y al principio habíamos entrado en esto, en estacionar las coordenadas de la estación y hacer la orientación. La segunda opción, que es Observation, es la de observar, que significa que vas a levantar los puntos y te va a aparecer esta pantalla si seleccionas esto, Enter, y ya de una vez van a fijar seguramente los prismas en los puntos clave, van a disparar y les va a dar norte, cota, ZA significa el ángulo vertical y HAR significa el ángulo azimutal o ángulo horizontal desde el norte. Claro. Entonces, una vez para disparar, apretan esta opción, OPS, es para enviar la señal que rebote del prisma y que vuelva. Una vez hecho eso, cuando te devuelve, tú puedes guardarlo. Es esta opción, REC, que es de registrar. Si quieres registrarlo, le tendrás que asignar un nombre. Y también puedes, acá te da la opción, como sabe que el prisma puede variar de altura, te da la opción de cambiar esa altura. Si estás satisfecho, entonces pones OK. Y listo. Luego, para simplificar los pasos, es
como normalmente vamos a asignarle los nombres a los puntos de forma numérica, puedes seguir esa secuencia de números. Si empiezas con 1, puedes seguir con el 2, puedes seguir con el 3, sin necesidad de cambiar cada rato, porque puede que la altura del prisma se quede constante. Entonces, en vez de apretar OPS, puedes apretar directamente REC y se va a guardar. Y listo. Ahora vamos a ver el uso del Sokia para el levantamiento de detalles. Y para eso les he enviado a Classroom esto. Les he enviado esto. Es un archivo RAR en donde está guardado el simulador de Leica. Y cuando lo descompriman, les va a aparecer una carpeta que tenga este nombre. Y ustedes tienen que hacer correr esta aplicación. 2 clics. Y se va a instalar directamente. Es un programa bastante liviano. Y la instalación va a ser bastante rápida. ¿Ya? Apretan todos, sí, siguiente y finalizar. Entonces el icono al principio va a ser este. ¿Dónde está? Este. Otra vez doble clic y lo vamos a conocer. Bueno, ya lo hemos visto, pero ahora sí vamos a ver cómo se usa. Lo primero es que con este se apaga. Entonces este botón sí existía en el equipo real, se lo prende y aparece. Ahora, el Leica que está en el gabinete, en el depósito de topografía, está en español. Entonces lo vamos a configurar esto para que me aparezca en español. Para eso vamos a esto de acá, Setting, y como dije no es táctil, entonces se utilizan estos botoncitos. Vamos acá, Setting, Enter. En general, otra vez Enter. Acá aquí se puede ver que en estas configuraciones hay 6 páginas, entonces se puede cambiar con este botón de acá, que tiene forma de una página. ¿Ven? 2 de 6, 3, 4, 5 y 6. Entonces la opción donde está lo del idioma está en el 2. Aquí está, el lenguaje. Está en inglés. Ahora acá te dice que puedes manipular con estas dos flechitas. Entonces vamos a buscar. No, hay que bajar primero. Aquí está, en inglés. Vamos a ir a español. Aquí está. Y ok. Se ha guardado. Muy bien. Ahora, este es un modelo de Leica. Existen otros 2 en este simulador. Y aquí están. En instrumento, en Simulate, en instrumento, te dice cuál quieres. ¿Quieres este, que es el más primitivo? O este, ¿ven? Ya tiene más teclas. O el otro, este de acá, que no radica mucho la diferencia, sino que tiene más funciones. Ahora el que tenemos en la carrera es justamente el más primitivo, este de acá. Pero vamos a trabajar con el que tiene teclitas, porque van a ver que poner nombre es bastante difícil con el anterior. Entonces vamos a trabajar con esto. Muy bien, ahora está en español, tengo un teclado. Me falta explicarles qué es esta parte. En acá se puede introducir los datos de manera manual de dónde se encuentra el punto. Esa posición se la da con el ángulo horizontal, el ángulo vertical y la distancia inclinada. Entonces las unidades, por ejemplo, de los ángulos son en centésimas. Nosotros no trabajamos con eso, por lo que tenemos que decirle que vamos a trabajar en grados, minutos y segundos. Ese de acá. Y la distancia está en metros, entonces está bien. Ahora, ¿qué más?
Leica, por ejemplo, no tiene plomada láser. No, perdón, no tiene plomada óptica. Hay que habilitarle la plomada láser. Entonces, para saber dónde está eso, les voy a decir que es en este botón FNC, que es la tecla de función. En acá, cuando lo aprietan, les aparecen estas opciones. Y esta primera es la del nivel y de la plomada. Entonces aprietan esta y les va a mostrar. El Leica tiene sus ejes verticales, aquí están, y cuando está correctamente calado el nivel tubular, les va a aparecer acá con 3 checks. Entonces pueden trabajar. Y otro es, por ejemplo, este de acá, F3, que es trabajar sin prisma o trabajar con prisma. Normalmente nosotros hacíamos que sí o sí trabajen con prisma y no sabían cómo modificar eso. Así que siempre los alarifes iban a todo lugar. Muy bien. Luego, ¿qué más? Estos otros dos botoncitos significan, o más bien se pueden personalizar para ir directamente a una función sin necesidad de entrar al menú o de buscarlos manualmente. Por ejemplo, este de acá está el de nivel o plomada. Ya no tengo la necesidad de entrar a la función, buscar esta opción, darle clic y listo, sino que directamente puedo acceder con este botón. Ahora el otro está con desplazamiento, pero este también se puede personalizar. ¿Y cómo se lo hace? Se va igual a configuración, acá enter, aquí, y si no me equivoco es en aquí está. Aquí está el de nivel y de la plomada. Este de acá, que era el de desplazamiento, se puede cambiar a, por ejemplo, este de la luz. Ok. ¿Y qué es ese? Es cuando trabajan hasta altas horas de la noche, esto no tiene brillo, por lo que necesitan verlo, o cuando ya no hay mucha luz solar, se empieza a poner oscuro, entonces no pueden verlo. Para eso existe esta opción de aclarar o no la pantalla con una luz, como si fuese un celular al que le aumentan brillo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ahora sí entremos a el levantamiento. Más que todo, este de acá que dice 1 levantar es para lo que es medición simple. Si quisieran medir un ángulo sin necesidad de crear trabajos o de guardarlos, se puede ir acá. O también de conocer una distancia horizontal o vertical, porque se lo puede calcular. Vamos acá, otra vez enter. Y se puede, te da la opción de guardarlo o solo observar, y le puedes poner un nombre. Acá, por ejemplo, está con 1. Yo le puedo dar otro nombre, como, a ver, entremos aquí. Le puedo dar un nombre, digamos, de... Ahí está. En acá te aparece qué quieres habilitar. Ahora está en números. Yo quiero habilitarle letras. Entonces puede ser, digamos, darle un nombre de B1. Ahí, otra vez, borrar, habilitar el número y ya. Muy bien. Este nombre va a tener al punto que levante. Aún no, antes tenemos que estacionarlo, ¿verdad? Entonces, cuando entran a la pantalla de levantamiento, entran. Acá otra vez hay funciones, no es táctil. Entonces, para acceder a este, apretan el botón que está debajo. Yo no quiero ninguno de estos, ninguna de esas. Voy a buscar el de estacionamiento. El de estacionamiento, aquí está. Quiero ese. Entonces, aquí te va a decir cómo se llama el punto estación. Yo voy a poner que se llama, por ejemplo, el punto
Voy a poner un nombre de T1. Muy bien, enter. ¿Cuál es la altura instrumental? Ya hemos visto, desde la cabeza de la estaca hasta la marca que tiene el equipo. Vamos a decir que es enter primero para editar y puedo poner 1.53 metros. Enter, se va a guardar. Ahora lo siguiente, coordenadas. Eso dijimos que era dato. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner 1000, 2000 y 3000. Así. Enter. Y listo. Ya están los datos de la estación. Ponemos OK y ya está. Ya se ha guardado. Ahora al punto que quiero disparar, por ejemplo. Puedo poner un punto. Le voy a poner un punto. Enter, un punto M. No, otra vez. Borrar. Habilito letras M. Quito M1. Muy bien. La altura del P, la altura del prisma. Vamos a decir que hemos puesto 2 metros. Ahora acá me aparece el ángulo horizontal y el ángulo vertical, que significan grados. Sin embargo, nosotros trabajamos con minutos y segundos, ¿verdad? Entonces esto también lo puedo modificar antes de hacer el disparo. Vamos aquí a configuración, otra vez acá y buscamos esa opción. Aquí está, unidad del ángulo. Está en con, que era los de unidad centesimal. A mí no me interesa ese. Yo necesito trabajar con esto, grados, minutos y segundos. Ok, listo. Ahora veamos cómo está aquí. Ahora sí, ven, está grados, minutos y segundos. Y esto más que todo usaban cuando ya les pedían reiteración con el Leica, ¿verdad? Necesitaban que apareciera minutos y segundos. Muy bien. Ahora, como estoy trabajando con el simulador, yo necesito imaginariamente ponerme un punto en donde sea. Entonces, para ubicar ese punto, seguramente con el teodolito nosotros sacábamos dos cosas, ¿verdad? Los ángulos horizontales y verticales. Y con la cinta métrica, la distancia inclinada, ¿verdad? Ahora, yo acá le voy a introducir esos datos que debería trabajar con teodolito y cinta, pero que directamente el Leica lo va a tener. Entonces vamos a decir que está a 100 grados del norte, el ángulo vertical que sea hacia abajo, unos 120, y una distancia bastante larga, a ver, unos 60 metros. Ok, y ven, es como si lo estuviera marcando. Si cuando ustedes utilizaban el Leica, cuando lo movían, estos dos valores fluctuaban. ¿Por qué? Porque era otra posición, entonces cada rato se cambiaba. Pero para ya disparar al punto al que queremos, nosotros buscábamos esta opción, dist, que era disparar. Entonces disparaba y ya calculaba. Hace rato este estaba con guiones, pero ahora, como ya tiene estos datos y adentro tiene su procesador, el equipo directamente te puede decir cuál es la distancia horizontal. Este de acá, este triangulito con esta raya significa distancia horizontal. Es como si se formara el triángulo y te señalara el cateto, uno de los catetos, el cateto que representa la distancia horizontal. Si querías ver los demás datos que sacaba, otra vez con la page, este botoncito para mover de páginas, porque se puede ver hasta 3, como ven aquí. La segunda página te muestra distancia inclinada, que es la misma, debería ser lo mismo, la distancia vertical. Y como dijimos, era de depresión. Como es cenital, va más abajo, entonces es un punto hacia abajo. La distancia vertical es negativa, este desnivel. Otra vez. Y el último te muestra las coordenadas calculadas. ¿Ven? Y listo. Ahora este punto, si yo vuelvo a disparar, voy a disparar otro. Vamos a ver. Esta que está a 120 del norte. El ángulo vertical, digamos que está más arriba, unos 65.
una distancia más cercana, unos 37 metros. Upgrade. A ver, acá otra vez. Ahí está. Así, upgrade. Ya apretado, ¿verdad? Y me aparece los datos que he introducido. Pero estas distancias hace rato eran de la anterior medición. Están apareciendo. Pero cuando ahora yo ponga a disparar, me va a calcular los que pertenecen a esta medición. Y M1 está intacto, o sea, M1 va a tener los datos de acá, pero siguen sin guardarse. Entonces, para yo guardar, necesito apretar esta otra tecla, que es REC, que significa registrar. Apretan F3 y recién se ha guardado. Recién. Entonces te dice, ¿cuál es el siguiente punto? Como has puesto 1, seguramente es M2. Ah, ya. Entonces puedo hacer otra medición directamente sin necesidad de cambiar. Pero se puede. Solamente te lo está automatizando esa sucesión numérica. También, como dijimos, la altura puede variar del prisma. Puede ser 1.5. Ya está más fácil. Digamos que esto está igual en 0. A ver. El ángulo vertical a 90 y la distancia horizontal unos 25 metros. ¿Ven? Great. Ah, no. Primero, este sigue siendo variable. Entonces hay que apretar Enter para que se guarde. Ya. Ahora sí. Está viendo este nuevo punto. Pero sigue con los datos del anterior. ¿Verdad? Ahora sí. Puedo disparar. F2. Y ya está. Ya me calcula. La distancia horizontal sería igual a la distancia inclinada. ¿Por qué? Porque el ángulo vertical es 90. Está de forma recta. ¿Ven? La distancia inclinada es 45, el desnivel 0. Y una de las coordenadas sigue en el mismo, como está en el mismo norte, la coordenada este es la misma que el punto de estación. Y ahora, listo, puedo guardarlo y otra vez se va a cambiar. Ahora puede suceder que otra vez se vuelva a 2 metros. Ok, entonces ya, este ya estaba otro ángulo vertical, otro ángulo horizontal, otra distancia. Entonces a mí me cansa agarrar cada rato, disparar y otra vez registrar. Es bastante tedioso. Entonces una forma de automatizarlo es con con AL, que significa todo. Va a disparar y va a registrar directamente. Entonces, ¿qué hacían en campo? Normalmente ya disparaban el primer punto, M1, con DIS y luego REC, y todos los demás puntos que levantaban en esa estación apretaban AL y se guardaba directamente, sin necesidad de registrar cada rato, porque a veces se puede olvidar, ¿verdad? Entonces era bastante simple. Otra vez. Ay, no, me apagaron. Bueno, esa es la medida simple. Ese también nos puede servir para el método de reiteración, porque han visto que podían medir el ángulo horizontal. Entonces solo necesitaban para poder trabajar el método de reiteración. Ahora, ¿cómo se hace el levantamiento? Este es el de medida simple, dijimos. Nosotros vamos a ir a programa. Este de acá. Enter. El que usaban era este de acá, F2, topografía. Y ven acá, F2. Y lo primero era configurar el trabajo. F1. Entonces acá, hace rato hemos trabajado sin necesidad de crear un trabajo. Y aquí está. Se le conoce como el trabajo de efecto. Pero yo voy a crear uno nuevo porque acá sí se puede crear un nuevo trabajo. Entonces acá íbamos. El nuevo trabajo. Le vamos a poner primero Enter para editarlo. Y yo quiero que esté con letras. Se va a llamar topo espacio topo 1. Ay no, otra vez hay que borrar. Quiero en números, topo 1. Listo, enter. Aquí te decía el operador, podían poner su nombre, pero normalmente como todos trabajaban podían poner, por ejemplo, todos. A ver, todo, eliminar todo, poner así. Todos.
Listo. Entonces acá la fecha no la pueden cambiar ni la hora. Listo. Yo quiero trabajar en este trabajo. Ok. Y listo. Ahora el segundo paso era estacionar. Y van. Quieren seleccionar este. Necesitan apretar la letra. Bueno, la tecla que les pide. F2 o el teclado que tenga el número 2. F2. Entonces ya hemos configurado el trabajo, ya hemos hecho el límite de precisión. Entonces vamos a empezar F4. Ahora aquí te aparece cómo quieres orientarte. Es lo primero. Yo, como estoy empezando, seguramente voy a orientarme con ángulo. Pero acá con estas flechitas puedes ver que hay otras opciones, como orientarse por coordenadas o hacerlo inversamente, transferencia de cotas. Pero nosotros nos orientamos con coordenadas en primera instancia. Entonces este de acá, enter. El punto de estación, yo voy a crear uno nuevo, no voy a trabajar con el que estaba jugando hace un rato, no, voy a empezar uno nuevo. Y aquí está esa opción, una nueva estación. Sí, ese va a ser una nueva estación. ¿Cómo se va a llamar? Por ejemplo, ya ahora hablando seriamente con nuestra poligonal, lo primero que van a hacer es estacionarse en A. Entonces la primera estación va a ser estación A. Y ay, no, borrar. Ahora sí, en letras, estación A, enter. Ahora normalmente nosotros les imponíamos las coordenadas de A. Podía ser 000 o 1000 o 1000, 2000, 3000. Vamos a trabajar con 0 porque es más fácil. Enter. Cuando apretaban enter directamente se ponía 0, sin necesidad de poner el 0 como tal. Y listo. Estas van a ser las coordenadas. Este va a ser el nombre de mi punto de estación. Ok, lo guardaba. Muy bien. Ahora te dice, te vas a orientar por ángulo, tu punto de estación es A. ¿Cuál es tu altura instrumental? Este de acá. Ahí, altura instrumental. Desde la estaca hasta la marca que tiene el equipo. Vamos a suponer que era una persona alta. A 1,56, algo así. Seguramente hasta la altura de su ojo. Listo, enter. Y ya está. Eso es lo que se puede modificar. Ok. Ahora te dice con qué punto, a qué punto, o más bien a dónde vas a disparar. Nosotros les decíamos que el norte pase por el punto B. Entonces ese punto tiene que quedar acá registrado. Entonces apretaban acá esto, lo eliminaban y lo bautizaban como el punto B. Enter. ¿Qué altura tiene el prisma? Vamos a suponer que era un terreno plano y que no había la necesidad de poner de subir la altura del prisma. 1.5. Ok. Ahora te dice no, listo. Ahora acá tenían que decir qué ángulo querían que estuviera. A veces querían que estuviera en Z0 y se apretaba ese, o podían poner otro. Entonces vamos a seguir con esto. Queremos que el norte pase por ahí. Entonces el punto B estaba en esta posición de acá. Ok. Pongamos para que varíe. A ver. Ahí está. ¿Ven? También podría estar otro ángulo. No, así. No. Aquí ya le hemos impuesto 0, ¿verdad? Entonces se ha impuesto el 0. No aparece nada. ¿Ven? No aparece ningún nada de teclado. Ya, es este. Este es el punto al que van a disparar. Entonces ponen guardar. Bueno, más que guardar, van a disparar. Es lo primero que van a hacer. Seguramente ya el operador ha introducido los datos, que es el punto B a donde van a disparar, la altura del prisma, el ángulo horizontal, que es el único que se puede modificar, ya sea 0 o otro ángulo. Por ejemplo, para reiteración hemos dicho series de 20, por ejemplo, se podría trabajar con ese.
También se podía hacer cada 30. Se puede cambiar ese. El que no se puede cambiar es el ángulo vertical. ¿Por qué? Porque el norte, o más bien el 0 del ángulo vertical está impuesto. Está hacia arriba. Entonces dijimos que era 0, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, a este punto vamos a disparar. Listo. Este es disparar. Y listo. Ahora sí, ya he disparado, ubicado este punto. Y recién me muestra la distancia horizontal. Bueno, solo la distancia horizontal y ya está. Muy bien. Y presionan esto y ya está orientado, estacionado. Muy bien. Y ya está. Pueden trabajar. Ahora sí. Entonces te dice el primer punto. Entonces ya han estacionado en A, se han orientado con B. Sin embargo, hay una aclaración. Acá ya hemos visto para qué sirve levantar el programa. Vamos a ver esta tercera carpeta, el de gestión. Vamos acá y me aparece el trabajo y las mediciones. Yo necesito ver en las mediciones, por curiosidad. Este es el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos acá a F4 porque quiero ver todos los puntos. Aquí está. Aquí me dice el trabajo, se llama topo 1. El tipo son parámetros topográficos, la fecha, la hora. Muy bien. Luego, aquí te dice, lo primero que he hecho es estacionarse en A, con un altura instrumental tantos, y aquí me aparecen más funciones. Y con estas coordenadas. Ah, muy bien. Lo tercero es que ha decidido orientarse con B. Ah, qué bien. Y le ha disparado a B. Muy bien. Y ha sacado estos ángulos. Bueno, inicialmente eran estos ángulos, pero lo ha cambiado con ceros. Oh, qué bien. Y listo. Eso es todo. Si ven, cuando va hacia B, solamente lo ha utilizado para orientarse. Nada más. ¿Ven? No ha sacado ni distancias horizontales, aunque me ha mostrado. No ha sacado nada. ¿Qué hacemos? Entonces, algo que sí solía ocurrir era de que no habían disparado a B. Necesitaban tener sus coordenadas de B, pero no tenían. ¿Por qué? Porque solo lo han utilizado para orientarse. No le han sacado ni coordenadas ni distancias. Entonces, para eso les pedíamos, luego de estacionarse y orientarse, dispárenle a B. Vuelvan a disparar, aunque ya lo hayan hecho. Muy bien, entonces eso vamos a hacer. Vamos a disparar hacia B. Enter. Esta era la altura del prisma. Estos eran los datos, ¿verdad? Entonces, buscaban esta opción. Listo. Ay, no. Esto primero. Primero esto. Ahora sí, listo. Ahora sí. Es la distancia horizontal, ya la ha sacado. La distancia inclinada ya la tenía. La distancia vertical también la sacó. Aquí están las coordenadas. Ahora sí. Muy bien, ahora sabemos que D solo es para disparar. Para guardar dijimos rec. Hacia abajo. Y listo. Entonces te dice el siguiente punto se va a llamar B1. En realidad no. Lo que hacen después de orientarse y dispararle a B es sacar todos los detalles alrededor de A, pero con el nombre de A y una secuencia numérica. Entonces, seguramente vamos a empezar con un punto llamado A1. Va a tener una altura del prisma y listo. Necesitan buscar esa posición. Seguramente el prisma se puede mover, digamos, a esta posición de acá. No tanto. Algo así. Y pueden disparar y te saca los detalles de ese punto A1 y lo guardan. Y entonces directamente ya te dice cuál es el punto A2. Entonces el prisma se va a volver a mover y ustedes lo tienen que disparar, el operador le tiene que disparar. Muy bien, es esta posición. Entonces, para ahorrarme esfuerzo, aprieto ARI. Ya ha disparado y ha guardado. Entonces te dice el siguiente punto A3. Y listo. Entonces, una vez hecho eso, ustedes pueden verificar esos puntos y nuevamente en esta carpeta en gestión. Vamos a mediciones.
este trabajo, queremos ver los puntos, y ahora sí, si voy hacia atrás, me muestra el último. Hemos guardado el punto A2, aquí en Function, puedo ver las distancias, las coordenadas que he sacado y listo. Es bastante bonito este equipo. Algo que me he olvidado explicarles es estos símbolos. Ahora les voy a explicar. Lo primero, este de acá significa cuánto tienen de batería. Como del celular les indica cuando se está acabando, cuando está batería llena. Este de acá, que parece una cartita, es el compensador. Si aparece, porque también puede no aparecer, significa algo. Si aparece, significa que el estacionamiento está bien hecho. Pero si no aparece, significa que hay un error en el estacionamiento. Entonces hay que verificar la plomada. Por eso es que se hace que uno de estos botones tenga esa opción de ver directamente la plomada. Se puede ver, está bien, ok, está bien. Ahora este de acá, este ir tiene que ver con si trabajan con prisma o con que no trabajen con prisma. Cuando dice ir, significa que estás trabajando con prismas. Necesariamente tienes que tener un prisma. Pero como dije, puede haber la opción de no necesitar un prisma. Entonces, recuerdan acá en Function, F3 significaba, ¿quieres trabajar con prisma o sin prisma? Si no quieres trabajar con prisma, entonces aprietas F3 y se te configura. Entonces, cuando van acá, está RL. Esta RL significa sin prisma. Entonces podían hacer sin necesidad de que haya un alarife. Se ahorraban esa mano de obra, digamos. Pero para mayor precisión, ya sabemos la importancia del prisma. Les pedíamos que trabajaran con prisma. ¿Qué más? Lo último. Este I o 1 romano significaba la posición de la estación. La estación se daba cuenta cuando hacían el vuelco de campana. Y normalmente sucedía cuando el ángulo horizontal sobrepasaba los 180, digamos 230, ¿ok? Entonces, este de acá tendría que ser más 180 en el ángulo horizontal y en el ángulo vertical también, entonces podría estar en unos 230. Bueno, esto no importaba. El que importaba era el ángulo vertical, tenía que ser más de 180. Si era más de 180 el ángulo vertical, estaba en posición indirecta. A ver, y ahí está. Cuando estaban en posición indirecta, trabajaba con esto, con el 2 romano. Eso les indicaba. El levantamiento de detalles es imprescindible de que el ángulo vertical no sobrepase el 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría trabajando en posición indirecta. Entonces el levantamiento les daría al revés. En vez de que muestre una depresión o una hollada, estaríamos mostrando un montículo o una montaña. Era muy importante verificar esto, que esté en posición directa. Aunque también físicamente se sabía cuando estaba en posición directa, ¿verdad? Bien, esas eran las utilidades bueno, así se trabajaba con el Leica de forma física. Pero les he mostrado la simulación porque en topografía 2 van a trabajar con el simulador. Porque su primer proyecto es sobre comandos de la estación. Y como no hay estación, tenían que saber utilizar un equipo o un simulador. Muy bien. Ahora continuaremos. Ya hemos visto los usos. Ahora vamos a empezar con el levantamiento de detalles. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ya hemos visto el uso del Sokia y del Leica. Ahora vamos a ver cómo hará el levantamiento de detalles. La parte de acá. Introducción. Lo que se denomina el levantamiento de un terreno es a este conjunto de operaciones para representar el terreno. Los productos que se obtienen de este trabajo son coordenadas y el desnivel. Coordenadas en planimetría, desnivel, altimetría. Y con esto, con posición y cota, se podía realizar o más bien crear las curvas de nivel. Ahora, en el levantamiento de detalles era este el esquema básico. En la estación, en un punto de estación, calcularle la altura instrumental, que era muy importante, dispararle un prisma. Y aquí me falta la altura del prisma.
Este era el esquema. Podía ser cosa de 2 personas, porque no había necesidad de un anotador, sino de un operador y un alarife. Ahora, ¿cómo es el trabajo de campo? Muy bien, la carátula. Ya sabemos que el proyecto es de una poligonal cerrada de precisión. Y el levantamiento de detalles es el método que vamos a aplicar. Creo que iconografías son las mismas que teníamos en direcciones horizontales. Era la misma poligonal. Ahora en equipo. La estación total venía en un maletín de transporte como este. Este es el que tenemos en el depósito. Y cuando lo abrían estaba así la estación. Ahora sí, así era. En el maletín había cosas como la brújula, que está acá. Había esto, que son herramientas menores, como un desatornillador, una llave L, bolitas de silicona para evitar la humedad, la batería. Había 2 espacios porque eran 2 baterías, pero les dábamos una nada más. La plomada física, esta es una plomada de las que conocemos. Y así venía el equipo. Ahora, ¿qué más? Les dábamos un trípode, bastón de prisma, un prisma y también, estos sí tenían que traerse, el flexo. Ahora, como eran bastante, o sea, no había necesidad de tanto personal, les dábamos 2 equipos para 2 prismas y 2 bastones de prisma para que hubiera 2 alarifes. Ahora, el diario de campo, el objetivo principal era realizar el levantamiento de detalles dentro y fuera de la poligonal, por si acaso. Eso era importante. Ahora, el método era este. Primero había que medir la altura instrumental. Como habíamos visto, era desde esta marca hasta la base de la estaca. Este de aquí. Y la altura del prisma, que era desde esta marca de acá hasta la punta de hierro del bastón de prisma. Ahora era muy importante que el prisma estuviera bien nivelado. Había que garantizar la verticalidad y para eso servía su nivel esférico que tenía incorporado en el bastón, que estaba en la parte de atrás y a una altura visible para el alarife. Ahora cabe aclarar que en este método el más importante de los integrantes era el alarife. ¿Por qué? Porque el operador nada más iba a disparar, guardar puntos, pero el alarife era quien iba a describir el terreno. Ahora, ¿qué les decíamos? Lo primero era saber que las coordenadas de A iban a ser o bien 1000, 2000, 3000 o todo 0. ¿Ya? Se iban a estacionar en A. Ahora, lo que iba a hacer era crear la línea del norte en la línea AB, en esta recta. Entonces, si era el norte, el azimut significa que es 0. Ponían su prisma en B, disparaban y se creaba el norte. Así. Entonces, si el norte está acá, ¿dónde está el este? Allá abajo, ¿verdad? Luego tenían que volver a disparar y sacar las coordenadas de B. Y aquí se había una teoría. Si fuera B y está en el mismo eje del norte, está en esta misma recta, significa que en este, el punto A y el punto B tienen la misma coordenada, ¿verdad? En este tienen la misma coordenada. 1000, 1000. Si era 0, va a ser 0. Ahora el norte, la coordenada norte de B, ¿qué iba a ser? La coordenada norte de A más la distancia horizontal de A hacia B, ¿verdad? Y lo último, esto sí variaba, la cota de B, no sabíamos cuánto era, dependía del desnivel, pero sabíamos por teoría que iba a ser este desnivel de A a B, nada más. Y listo. Esa era la orientación por ángulo. Esto era lo primero que iban a hacer. ¿Por qué? Porque se están imponiendo un norte, están creando un plano acá. Un plano en donde van a describir su poligonal. Y todo lo que esté dentro fuera. Lo siguiente es que luego de orientar a B y saber las coordenadas de B, van a disparar muchos puntos alrededor de su punto de estación, que es A, y le van a poner un nombre propio, que va a estar con una letra y con una secuencia numérica creciente. A1, 2, A3 y etcétera.
los puntos necesarios para realizar este levantamiento, para poder detallar el terreno. Pero había condiciones, por ejemplo. Lo primero era que sí tienen que representar desniveles grandes, como este, sí, que sean tajantes, que sean mayores a medio metro, porque había zonas en donde puede haber desniveles de 10 metros, todo eso, pero cuando creemos las copas de niveles, los desniveles van a desaparecer. Ahora, ¿qué más? Los cambios de dirección de la pendiente, eso era muy importante. Aparte de que teníamos que unir con líneas los puntos que siguen esa misma pendiente. Por ejemplo, digamos que primero ha levantado, está estacionado por acá, ha levantado quiere describir este desnivel, entonces va a hacer esto, va a disparar acá y acá, al inicio y al final, para el desnivel. Ahora va a describir la pendiente. Esta es una pendiente, entonces va a disparar a P3 y une con una recta. Este segmento tiene la misma pendiente. Hasta acá es una misma pendiente también. Entonces aquí está P4. Muy bien. Entonces eso va a ser para describir esta pendiente, porque esta de acá no se parece a la de acá, ¿verdad? Entonces era importante describir las diferentes pendientes. Aquí hay otra hasta aquí. Va a disparar a punto 5. Y estos dos, entre estos dos hay una misma pendiente. Hasta ahí igual hay otra. Y así sucesivamente. Unían los puntos que se debían unir. Porque, por ejemplo, no puedo enlazar el punto P2 con el punto P6. ¿Por qué? Porque si lo uniera directamente diría acá hay terreno, cuando en realidad no hay terreno. Y nada más. Ahora, lo que debía suceder era que acá aplicábamos como un método de irradiación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estábamos estacionados en A, levantábamos todo lo que rodeaba a A hasta unos 20-25 metros de radio. Una vez hecho eso, cambiábamos de estación e íbamos hacia B. Luego seguíamos a C, D y E, de tal forma de describir o detallar todo lo que está dentro de la poligonal, como también cosas que estén afuera. Y listo, teníamos una nube de puntos. Ahora, el cambio de estación. Esta parte era muy importante. ¿Por qué? Porque al principio es bastante fácil imponer el norte, crear este plano. Lo difícil es mantenerse en ese plano. ¿Y cómo se hacía? Lo primero era, ya no puedo usar A, tengo que estacionarme en B. Entonces, yo tengo las coordenadas de B porque ya he disparado, he guardado, me he asegurado de que estén coordenadas. Muy bien. Ahora, el otro punto conocido es A, ¿verdad? También puedo hacer con A1, A2, A3, pero normalmente esos puntos no los ponemos en una estaca o no lo marcamos en el terreno. Solamente la raíz se separa ahí, lo dibujan un momento y ya se olvidan de él. Pero el punto A está fijo, hay una estaca que lo representa en el terreno, por eso se enlaza con A. Entonces aquí en este punto ya le va a volver a disparar, pero los datos que le va a dar a A van a ser las coordenadas. No vamos a utilizar ángulo como en el anterior. No estoy hablando acá de norte, ni de un ángulo horizontal, ni de un azimut, de nada. Yo voy a trabajar solo con coordenadas a partir de este punto. ¿Ya? Entonces, aquí le va a disparar hacia A y ya se va a volver a crear el mismo terreno, perdón, el mismo plano. Una vez hecho eso, garantizar este mismo plano. ¿Cómo lo garantizo? ¿Ven? Solamente es cuestión de observar. Muy bien. Entonces, una vez hecho este plano, le disparo hacia C. ¿Por qué? Porque cuando yo termine de hacer mi trabajo en B, voy a necesitar irme a C. Entonces, cuando ya haya orientado acá, necesito dispararle a C para garantizar el siguiente punto. ¿Ok? Le disparan a C, guardan el dato y cuando vayan a C, utilizan sus coordenadas y las de B, ¿verdad? Entonces, si hay visibilidad con A, por ejemplo, pueden dispararle a A y verificar si están estas coordenadas. Y si no, entonces estamos cambiando el plano.
En este punto, acá, cuando hacemos la orientación por coordenadas, tienen que garantizar que estén trabajando en el mismo plano. Porque digamos que realmente no ha jalado bien los datos en la estación, entonces sería otro plano, entonces estamos trabajando en otro lugar. No sería lo mismo. Tienen que garantizar que cada vez que cambiaban de estación, cada vez que la estación se movía, trabajaban en el mismo plano. Aquí solo cambiaban 5 veces su punto de estación, ¿verdad? Pero cuando ya iban a topografía 2, cuando ya hacían el proyecto de carreteras, podían utilizar 7 hasta 10 estaciones. ¿Por qué? Porque los proyectos de carreteras son largos, ¿verdad? No son tramos chiquitos. No, tienen que alcanzar hasta 1 kilómetro, digamos. Entonces, no hay un espacio que en 1000 metros yo pueda ver todo lo que haya. No, seguramente había que hacer cambio de estación. Y lo importante en el cambio de estación era verificar que sigamos trabajando en el mismo plano. Ahora, ¿qué sucedía si había edificaciones? Ustedes tenían que describirlo. Más que todo, los puntos del terreno que estén chocando con ellos, pero no es necesario que sea cada 20 centímetros, digamos, en esta recta, no, sino solamente los bordes. Uno que otro árbol que sea importante, y cuando se trate de senderos, caminos, carreteras, avenidas, calles, lo que sea, era que sí o sí, aunque se pudiera ver todo esto, con un punto acá se marca la pendiente, es verdad, pero no. Lo que se hacía era bordear el camino, pero en zigzag. Un punto acá, P1, otro punto, P2, P3, así, en zigzag. ¿Por qué? Porque el camino es una alteración que le estamos haciendo al terreno, ¿verdad? Le estamos asignando otra pendiente, una distancia mayor, está hasta hecho de otro material, por ejemplo. Entonces, esto sí importa en el levantamiento. Si hay caminos, carreteras, calles, avenidas, etc. Ahora, en la libreta de campo, lo que entraba no eran planillas. Acá sí hemos visto que sacan datos, coordenadas, puede sacar distancias, ángulos si queremos, se puede configurar. Pero yo no puedo anotar cada rato, cada vez que dispare, se pierde tiempo. Y estos trabajos son para velocidad. Entonces, como ya tenía esa opción de trabajo, yo podía descargar ese trabajo, guardarlo en una USB o directamente conectar la estación con una computadora y bajarlo. Pero lo que sí había en la libreta de campo era este croquis A3. Era una hoja A3 en donde volvían a dibujar el croquis de su estación, de su poligonal, pero con más terreno. O sea, hasta donde lleguen a abarcar el levantamiento de detalles. Y tenían que unir los puntos que tenían la misma pendiente. ¿Por qué? Porque no todos los puntos se unen, ¿verdad? No puedo unir este de acá, por ejemplo, un punto de acá con este de acá. ¿Por qué? Porque hay otros, tal vez es una colina o tal vez es una hollada. No puedo unirlo directamente. Tengo que saber con cuál unirlo. Y esto lo hace, ahora sí, entre el operador es el que hace. Va a ir con el alarife, va a tener el croquis hecho y con el alarife va a determinar estos puntos. Acá alarife y operador son más importantes. Perdón, alarife y anotador son más importantes que el mismo operador. Ok, y también ya saben, con leyenda, con más datos y listo. Ahora, entonces, ¿cuál es el trabajo de gabinete si no tengo planillas? Bueno, en realidad lo que sucede es que haces un croquis de los puntos de levantamiento. Eso es lo que tienes. Entonces, como dijimos, cuando unen los puntos que tienen la misma pendiente, están haciendo una triangulación. Esto seguramente lo han visto en dibujo 1. Les habrán dado tal vez un plano similar en donde estaban los puntos y cotas. Y estas rectas significan que en esta misma línea está la misma pendiente. De aquí a aquí, el punto, más bien el terreno, está configurado de esta forma. Es como dibujar el terreno con triángulos, con cuadrados. Así. Entonces, su procesamiento, ¿qué era? En dibujo 2. Era segmentar estas rectas de triangulación
en las cotas. Si por ejemplo acá empezaba con 85.3 y les decíamos curvas de nivel cada metro, entonces buscaban en esta recta, este es 85.3 y aquí es 90, ¿ya? Entonces buscaban esas rectas cada metro. De 85.3 el más cercano es 86, luego 87, 88, 89 y 90. Acá igual, aquí digamos era de 90 hasta el 91.5. Entonces solo había un tramo, al 91 ya. Y listo. Creaban estos puntos para representar esos niveles. Y seguidamente, ¿qué hacían? Así, les quedaba así, ¿verdad? Ah, era 96 acá. Y aquí es 104 y algo. Entonces marcaban, acá está cada 2, por ejemplo. 96, 98, 100, 102. El de acá está en depresión, 90, 92, 94. Aquí, por ejemplo, tienen la misma cota, 96, 96. Así segmentaban esas rectas de triangulación. ¿Para qué? Para luego unir las que son del mismo nivel, por ejemplo, este de acá, este 94, este 94, 92, 92, 90. Y crear las curvas de nivel, ¿verdad? Uniendo los puntos con el mismo nivel. Y listo, 598. Era así. Eso es lo que van a hacer con eso, con el levantamiento de detalles. Lo que en realidad queremos son las curvas de nivel. Esto es lo que queremos. Pero también aquí falta, queremos la poligonal dentro de estas curvas. Seguramente está por aquí. Algo así. Ese es el producto. Ahora, dependiendo, porque aún seguimos hablando con el ingeniero, es si esto lo van a hacer manual, o sea, traerse una hoja 1, transcribir punto por punto, crear sus triangulaciones, así vamos bien, imponerlas, ponerlas, segmentar cada metro, cada 2 metros, dependiendo del terreno, trazar estas curvas o también hacerlo en AutoCAD. Sin embargo, igual es manual, ¿verdad? Sigue siendo manual. O también crearlo ya con un programa llamado Civil 3D. Lo más probable es que sea a mano. Sí, es a mano. Y si realmente ya acepta que sea con un programa, les voy a enseñar. Pero si no, tendrían que hacerlo como en dibujo 2, pero físicamente, como en una hoja, trasladando punto por punto y listo. Sí, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del nivel de ingeniero y de la nivelación directa. Ahora sí, este es el último método que van a aplicar en este proyecto. Muy bien, empecemos. ¿Qué es el nivel de ingeniero? Es un instrumento que tiene como finalidad la medición de desniveles entre distintos puntos que se hallan a distintas alturas y en distintos lugares. O también el traslado, se puede hacer traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido. Esto de acá se utiliza más que todo en carreteras para hacer el replanteo vertical. ¿Ok? Ahora, ¿qué más quiero que sepan? Que el nivel de ingeniero solo posee movimiento horizontal. Es lo único que puede hacer. Así. ¿Ven? Solo se mueve de esa forma. No. Sí, solo así. Nada más. No puede hacer otros movimientos. Eso es algo que lo caracteriza. Ahora vamos a ver partes y características. Lo primero es que sí o sí el nivel de ingeniero necesita un trípode, al igual que la estación. Este va a ser su soporte y ya sabemos cómo se utiliza. Ahora, el nivel también tiene un platillito que se lo puede unir directamente a la cabeza del trípode y con su tornillo de sujeción lo une, entonces se vuelve uno. Otra cosa que quiero que sepan es que el nivel de ingeniero también tiene un limbo de ángulos horizontales, igual que el del teodolito, se puede ver acá. Sin embargo, este solo está en grados, te marca todos los grados, tú lo puedes leer. Y aparte, aquí está, este es el círculo graduado. Tiene una marca que es para leer esos grados. Y aquí abajo, este de acá, que es una rosquita, es una parte móvil y sirve para mover justamente esos ángulos. ¿Ven?
Y aunque lo muevas, el nivel va a seguir estático. Ahora, ¿qué partes más tiene? Tiene una perilla, vamos a verlo. Aquí está, este de acá. Sirve para poder ajustar la dioptría. Hemos dicho que las personas que usamos lentes no hay la necesidad de que usen lentes. Pueden utilizar esta perilla para ajustarla a su dioptría. Pueden ver mejor sí, deberían ver mejor la imagen sin necesidad de usar sus lentes. También tiene un tornillo de pequeños movimientos horizontales, que es para un movimiento fino. Y solo es para ajustarlo mejor al punto al que quieran observar. Este de acá es el más chiquito. ¿Ven? Solo lo mueve horizontalmente en ese mismo plano. Este de acá. ¿Ven? Solo se desplaza horizontalmente. Nada más. Ya sabemos, tiene un telescopio. Este es el telescopio, por donde pueden ver el objetivo. Acá tiene el ocular, y este mismo ocular tiene una perilla que puede aclarar o desvanecer los hilos estadimétricos. Vamos a ver. Se mueve. Y ahorita no hay hilos. Ahora sí. También pueden hacer que desaparezcan, que se vean, que desaparezcan, que se vean. Y ya sabemos, en el retículo acá ya están los hilos estadimétricos. La cruz filar, que es esta y esta, las líneas rojas o las más grandes. Y los dos chiquititos, el hilo superior y el hilo inferior. Tiene más partes. Por ejemplo, la dipotra es como otro tubito, pero si lo ven solo hay un triángulo. Y esto sirve para apuntar con mayor facilidad. Como puede estar así, ¿verdad? Y por acá está mi mira estadimétrica. Hasta que lo vea no voy a mover todo el tornillo de movimientos horizontales. No, puedo directamente apuntar, si tiene, claro, esta dipotra a ese punto y ya va a estar cercano. Y recién utilizo este tornillo de movimientos horizontales. Ahora acá tiene como un espejito. Como acá está el nivel esférico, y aquí está mi ojito, yo tengo que separarme del nivel para ver cada rato el nivel esférico, si sigue ahí. Para eso se ha creado esto, que es como un reflejo. Puedes ver reflejado el nivel esférico para verificar que esté calado. Ya hemos visto el círculo de graduación. También tiene tornillos nivelantes o calantes. Y su plataforma para unirse al trípode. Ahora, una característica muy importante del nivel ingeniero es que solo tiene dos ejes. ¿Por qué? A ver, vamos a verlo. Aquí está el video. ¿Qué vemos? Vemos que solo tiene movimiento horizontal. Solo se puede mover así. Entonces, para que haya este movimiento horizontal tiene que haber un eje en donde se mueva. Ese eje es el vertical. Es por donde gira ese limbo. ¿Ok? Y el otro eje sí o sí es el de colimación. ¿Por qué? Porque por acá ven, ¿verdad? ¿Qué eje le falta si lo comparamos con la estación? Tiene el vertical, tiene el de colimación. Vertical, colimación. El que le falta es este. Este es el eje horizontal. ¿Qué propiedad, o más bien, qué libertad le daba a la estación? Le daba la libertad de que el eje de colimación se mueva, ¿verdad? Podían ver arriba, podían ver abajo, donde quisieran apuntarlo. Para ese movimiento sí o sí tenía que haber un eje. Entonces, como el nivel de ingeniero no puede subir ni bajar, solo puedes ver lo que te muestra, nos dice que no tiene este eje, no tiene eje horizontal. Y eso es pregunta, por si acaso. No tiene eje horizontal. El nivel de ingeniero solo tiene dos ejes, vertical y de colimación. Ahora, ¿cómo se estaciona? Aquí está un video, porque el estacionamiento es bastante simple. Vamos a ver cómo es. Lo primero es, ya saben, agarrar el trípode, desabrochar este cinturón que tiene, desajustar los tornillos y poder alargar las patas. Entonces lo va a desabrochar todos, lo va a desajustar más bien los tornillos y lo va a alargar hasta una altura prudente, porque como el nivel es chiquito, necesita que esté más arriba, ¿verdad? Normalmente lo hacen hasta el mentón. En la estación, para la estación era hasta el pecho. Para el nivel es hasta el mentón normalmente.
Ahora ajusta los tornillos, los aprieta y ahora sí va a hacer el alargamiento de patas, o más bien la posición de las patas en el punto de estación. Listo. Y garantizar que esta cabecita esté lo más horizontal posible. Clavo una pata, va a clavar otra y solo una va a mover. Ahora, esta es la caja transportadora del nivel. Es más chiquitita que el de la estación porque el equipo es más pequeño. La abrí y ahí está el nivel guardado. Lo saca y solo hay una posición de guardar, pero igual se van a fijar cómo está guardado. Entonces va a agarrar, lo va a poner, va a hacer que coincidan los platillos metálicos, va a ajustar el tornillo de sugestión y ya está, y es 1. El trípode con el nivel es 1. Muy bien. Ahora va a tratar de calar el nivel esférico con las patas del trípode. Aquí igual pueden hacer el movimiento del avión, no hay limitante en eso. Pueden hacer de esta forma como se ve en el video o como he explicado en el de la estación total. Acá lo que tienen que garantizar es que el nivel esférico esté lo más dentro, o una parte esté dentro del círculo que tiene el nivel esférico. Y ahora sí, emplea los tornillos calantes. Ya sabemos, 2 y 1 después. Ahora sí, con esto debería estar la burbuja lo más concéntrica posible. Y nada más. Este es el estacionamiento. Ahora, una particularidad es que la estación, bueno, ¿ven? Es bastante pequeñita. No ocupa ni siquiera todo el espacio en la cabeza del trípode. Lo que supone es que cuando quieran volver a estacionarse con la estación total, normalmente ¿qué hacen? Desmontan, guardan la estación en su maletín, se trasladan, vuelven a poner el trípode, sacan la estación y listo. Vuelven a trabajar, pero con el nivel se puede hacer algo. Como está sujetada, como es bastante livianito, pueden agarrar directamente a la estación, perdón, al nivel, así como está, lo pueden agarrar y lo pueden llevar a ese otro punto donde quieren estacionar. Les damos esa facilidad. Muy bien, ahora sí, empecemos con la nivelación directa. Lo primero que tenemos que saber es que esta parte es netamente altimetría. Ya sabemos que la altimetría es la parte de la topografía que trata de la medida de alturas. Se encarga de estudiar la distancia vertical entre dos puntos o bien la diferencia entre los puntos situados en el terreno y un plano horizontal arbitrario de comparación. La altimetría consiste en la determinación de diferencias de nivel existente entre puntos del terreno o de construcciones. Luego, para conseguir este objetivo, se tiene que medir distancias verticales en forma directa o indirecta. Esto es nivelación. ¿Qué tipos de nivelación hay? Acá estamos nombrando 3 y la más importante va a ser esta, la directa, que va a ser medir la distancia vertical con el nivel de ingeniero y con las miras estadiométricas. Existen otras como por ejemplo la nivelación indirecta o trigonométrica, que en realidad esto es medición de distancias y ángulos. Este, por ejemplo, es el método de Teodolito Cinta, el método de taquimetría horizontal o vertical. Te saca desniveles, ¿verdad? Saca desniveles, pero indirectamente es el subproducto, digamos, un producto secundario de ese método. Lo importante de esos que acabo de mencionar era la distancia horizontal, pero también te dan desniveles. Ya, pero el que vamos a utilizar es el de nivelación directa, donde la prioridad es el desnivel. ¿Qué es nivelación directa? Bueno, acá en este método se utiliza el nivel ingeniero como instrumento para poder medir la diferencia entre dos puntos. Esta medición se basa en la diferencia de alturas que existe entre dos planos. ¿Cuáles van a ser? Va a ser este de acá y este de acá. El plano más bajo de las dos estacas y el plano horizontal en donde se mueve el nivel de ingeniero. Muy bien. Este tipo de nivelación desprecia la curvatura de la Tierra por si acaso. No se puede abarcar grandes
distancias horizontales, porque el nivel de ingeniero, al moverse solamente en un plano, solo en un plano, entonces su visión es limitada. Eso quiero que entiendan. Así que si estuvieran en distancias, por ejemplo, hasta de 1 kilómetro, no lo van a ver. Solo se van a poder ver en pequeñas distancias. Pero también por eso es más preciso. Ahora, normalmente el esquema es así. ¿Qué sucede? El nivel de ingeniero va a estar estacionado en un punto que no van a ser las estacas o donde quieran analizar el desnivel. No se van a estacionar ahí, se van a estacionar en otro punto. Pero va a ser un punto equidistante a esos dos vértices. Seguramente van a haber dos puntos diametralmente opuestos, no, sino dos puntos del mismo plano a la misma distancia. Uno se va a considerar como vista atrás y el otro como vista adelante. Esto dependiendo, o más bien siguiendo las manecillas del reloj. Si ven hacia atrás, cuando va hacia atrás, ¿verdad? El reloj se le dice antihorario. Cuando va con el reloj es horario. Ese va a ser vista adelante. Como estamos trabajando con las miras estadimétricas, sabemos que van a trabajar con el retículo, entonces va a haber hilo axial superior e inferior. Y así, en el mismo esquema se puede ver que el desnivel va a ser una diferencia de alturas. Va a ser este hilo axial menos este de acá, ¿verdad? Analizando dos paralelas. ¿Cómo es el trabajo de campo? Igual, tiene su propia libreta de campo. El método es nivelación directa. Y los equipos que van a usar son el nivel ingeniero, que tiene esta cajita transportadora. Miren, solo tiene plomada, nada más. Tiene bueno, les vamos a dar el trípode, las miras estadimétricas. Para su conocimiento, las miras que tenemos en el gabinete son las plegables. Sí, plegables. Se pueden plegar. ¿Qué más? Y aquí está la cinta métrica. El objetivo es aplicar el método de nivelación directa para posteriormente hallar los desniveles entre los vértices. Ahora, ¿cómo es este método? Esto ya conocemos, lo que tenemos que cuidar cuando usamos mira estadimétrica, que tiene que ir directamente en estaca, que hay que garantizar la perpendicularidad con el nivel esférico que tiene en la parte de atrás, leer hilo superior e inferior y comprobar su equidistancia, ¿cómo? Haciendo esto. Y la diferencia máxima entre el hilo axial calculado y el leído tiene que ser de más o menos 2 milímetros. Ahora, el nivel de ingeniero se tiene que estacionar equidistante a los puntos analizados, ¿verdad? Esta distancia de aquí tiene que ser igual a la de acá. Ahora, el desnivel, entramos así, simples, que normalmente tienen una pendiente muy baja. La diferencia o el desnivel va a ser, como dijimos, la diferencia entre estos dos hilos axiales. Nada más. Pero puede ocurrir puntos en donde no se vea así directamente, entonces van a usar puntos auxiliares. Ahora, primero, en los puntos de estación, donde va a estar el nivel de ingeniero, pueden estar dentro o fuera de lo poligonal. No hay la necesidad de garantizar que el nivel de ingeniero esté en esta recta. No, puede estar adentro, puede estar afuera, no hay problema. Solo que esta D tiene que ser igual aquí y acá. Ahora, también no es necesario que los puntos auxiliares estén en este lado de la poligonal, ¿ven? Aquí sí está bien, pero también puede suceder este caso, que el punto auxiliar puede estar aquí, puede estar acá. No, tampoco no tenemos que buscar que sí o sí esté en este lado de la poligonal, como en el de teodolito cinta, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo no son distancias horizontales, sino desniveles. Y sea cual sea el recorrido, el desnivel entre estos dos vértices debería ser el mismo, ¿verdad? Ahora, sí, esto puede pasar, puede suceder este esquema. Puede ser que de A a B haya sido simple en el mismo lado.
listo. Pero puede ser que en este otro haya necesitado sí o sí un punto auxiliar, otro tramo simple, o aquí tal vez tiene mucha pendiente, entonces ha necesitado más auxiliares, más puntos de estación, en fin. Por ejemplo, en un tramo simple, ¿qué sucede? Yo quiero analizar el tramo AB. Lo primero, dijimos, garantizar la equidistancia del punto estación hacia los vértices analizados. Entonces, en ese punto voy a poner el nivel de ingeniero. Ahora, tenía una plomada, ¿verdad? En la cajita transportadora, en el maletín transportador. Con esta plomada podrían garantizar este punto que está en este punto, pero si no, no había mucho problema. No es necesario garantizar hasta el último centímetro, milímetro de estas distancias, no, porque para eso les pediríamos que hagan mínimo medición directa con jalón, eclímetro o también con teodolito. No, no es necesario, solo que estos dos sean lo más parecido posible. Ahora, lo primero es poner una estaca. Por ejemplo, si voy a empezar en este tramo, la primera medida va a ser en la estaca A. Voy a posar mi mira estadimétrica. Entonces yo no voy a disparar nada. Ya he visto que el nivel de ingeniero no tiene ni botones, ni pantallas, nada. Lo único que hace es ver. Es como un telescopio, un tubito, un ocular. Solo puedes ver lo que te muestra. Y como lo voy a ver la mira estadimétrica, voy a tener la vista atrás y voy a tener unos hilos, hilo superior, axial e inferior. Y esto anoto acá en mi planilla. El primero es hilo superior, el segundo hilo axial y el último hilo inferior. ¿Ven? Vista atrás. ¿Cuánto estoy en sentido antihorario? Ahora, para el siguiente, para el punto B. Ahí está. Voy a anotar B en el punto observado. Solamente anoto puntos observados. ¿Ven? Acá no hay casilla de punto estación. ¿Por qué? Porque no es necesario el punto estación. Solo los puntos observados. Entonces voy a ver hacia B. Voy a poner mi mira. Yo identifico a esto como la vista hacia adelante porque es en sentido horario. Y voy a tener dos lecturas. Hilo superior, hilo axial e hilo inferior. Y ya saben, en este mismo instante, el anotador con la calculadora, ¿qué va a hacer? Va a verificar hilo superior más hilo inferior. Entre 2 tiene que ser igual a este hilo axial leído, más menos 2 milímetros de error. Ahora, el siguiente tramo, BC. Este sí es bastante simple, ¿verdad? Era cortito, la pendiente es baja, entonces el nivel no ha tenido ninguna restricción. Pero ¿qué sucede en este? Este está con más pendiente, es más pronunciado. Entonces, si yo voy a un punto medio, seguramente ¿qué va a pasar? Voy a poder ver solo una mira. A la otra ya no lo voy a poder ver. Aunque no crea, aunque tenga 4 metros de altura, no va a poder verlo. Porque el nivel de ingeniero tiene esa restricción de su plano horizontal. Solo puede ver lo que está en esa misma línea. No puede ver hacia abajo ni ver hacia arriba. Y acá lo he intentado, ha ido dentro, fuera de la poligonal y no ha podido encontrar un punto de estación en donde vea las dos miras. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener que sí o sí colocar un punto auxiliar. Entonces, para este punto auxiliar va a crear dos tramos, 1, 2, el tramo de B al auxiliar y del auxiliar hacia C. Entonces, hasta este punto, si quiere analizar este primer tramito, va a tener que buscar un punto de estación con distancias iguales para poder leer el desnivel hasta acá. Y para este otro igual, otro punto de estación para leer con distancias iguales el desnivel de acá. Desnivel, desnivel y recién halló de B hacia C. Así. Habrá tenido que determinar este punto auxiliar. Ahora solo va a analizar este tramo, una distancia equidistante, pone el nivel de ingeniero. Mira estadimétrica en B, va a leer hacia atrás y los axiales. Entonces, acá quiero que vean cómo es la planilla. Así es la planilla. Tiene un cuadro de punto observado y solo lo colocan una vez. Vista hacia atrás cuando corresponda.
vista adelante cuando corresponda. Estos son los únicos datos que van a colocar acá. Y tal vez una que otra observación. Pero eso es todo. Porque todo lo demás es gabinete. Promedio, intervalo de hilo, suma de intervalo es gabinete. Es bastante simple. No hay, por ejemplo, altura instrumental. No hay distancias. A pesar de que es importante determinar estas distancias, no las anotamos. Solo estamos anotando lecturas de los hilos. Vista hacia atrás, antihorario. Y anota. Una vez anotado, ¿qué hace? Garantizar que hilo superior más hilo inferior sea igual a este hilo axial más o menos 2 milímetros de tolerancia. Otro. Va hacia el punto auxiliar. Este es vista adelante, ¿verdad? Aquí está. Auxiliar, vista adelante. Es muy importante el orden. Normalmente se anota así, ¿ven? Vista atrás, vista adelante. Vista atrás, vista adelante. Vista atrás, vista adelante. Así. De esta forma diagonal. Vista adelante y la nota. 1, 2, 3. Otra vez se traslada este punto. Esta distancia de acá va a ser otra seguramente, pero en el punto medio yo me voy a estacionar con el nivel. Voy a leer vista atrás. Aquí está. Y anoto. Hacia el otro lado. Vista adelante. Y anoto. Aquí está. Y así se llena la planilla. Solo es con eso. Nada más. Sin embargo, cuando acaben, solo cuando acaben, cuando ya hayan terminado de recorrer toda la poligonal, cuando hayan ido de A hacia A, hacen una comprobación más. Y ese es el error admisible. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que sumar todos los hilos axiales, solo hilos axiales, los que están en el medio, de todas las vistas hacia atrás. Y también los hilos axiales de las vistas hacia adelante, solo las del medio, y las van a restar. Aquí está menos. Y esa diferencia no puede ser mayor o menor a los 12 milímetros. No puede ser 13, no puede ser 20, no, tiene que ser 12 milímetros. Eso es lo que les pedíamos. Esto era también lo que les limitaba. ¿Por qué? Porque muy difícilmente lograban hacerlo a la primera. Normalmente tenían que repetir. Y cuando sucedía eso, lo que les decíamos, que hagan todo el trabajo. Bueno, no. En verdad lo que hacíamos era decirles dónde han utilizado más puntos auxiliares. En este de acá hemos usado puntos auxiliares. Lo más probable es que el error esté en este tramo y en este tramo. Entonces tenían que rehacer solo esos tramos. ¿Por qué? Porque en un lugar donde solo hayan utilizado un punto de estación, el desnivel es directamente la diferencia de hilos. Pero acá tienen que hacer otro proceso. Entonces hay más probabilidad de equivocarse acá que equivocarse aquí. Sí, es más probable que acá haya error porque han utilizado más puntos auxiliares. Este lugar es más indirecto, digámosle así, que este lugar o este. Estos son cortitos. Es muy difícil que el error esté por aquí. Aunque puede suceder, claro. Entonces tenían que rehacer o estos tramos o de una vez rehacer todo. Si no estaban seguros. Por eso era bastante importante cómo anotaban. No equivocar que es una vista atrás o la vista adelante. No, colocarlas o anotarlas en la forma en que corresponde. Otra forma también era para darse cuenta, ¿no? Era restar esto menos esto. Esta diferencia de aquí, de 603 menos 468. ¿Cuánto es? A ver, voy a calcular. 603 menos 468 me da 135, ¿ya? 135. Ahora voy a ir a este lado. Voy a hacer lo mismo. 1515 menos 1376 me da 139. Bueno, acá se pueden ver. Aquí esta diferencia de acá a acá y de este con este, que en taquimetría tangencial, no, taquimetría corriente lo conocíamos como la M, ¿verdad? El valor M. Deberían ser iguales aquí. ¿Por qué? Porque aquí garantizamos una equidistancia. Entonces,
esta abertura debería ser igual a la anterior abertura. Este de acá, este espacio, debería ser igual a este otro espacio. Eso deberíamos hacer. Si estuviera bien, entonces dejamos en paz este. Entonces vamos con el siguiente y el siguiente. Entonces así identificaban el tramo en donde seguramente estaba mal o no lo habían leído bien. Sí, eso era todo. Parece corto, pero a veces, como es el más exigente con esto de los 12 milímetros, solían repetirlo hasta 3 veces todo el trabajo. Ahora, ¿cómo se llena esta planilla? Muy bien, dijimos que esto es lo que anotamos en campo. Punto de observación, la vista hacia atrás y la vista hacia adelante. Entonces los otros 3 cuadros, que son promedio, intervalo de hilos y suma de intervalos, serán así. Son bastante simples. El promedio es agarrar y sumar el hilo superior, el hilo axial y el hilo inferior, como en este caso. 603, 535 y 468 y dividirlo entre 3, sacar el promedio. Ese es el promedio. Y lo anotaban. 535.33 con 2 decimales para todos. La suma de intervalos de hilos. Hay 2 espacios y es para esto: el hilo superior menos el hilo axial y el hilo axial menos el hilo inferior. Hallar esa distancia de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. 603 menos 535 es 68 y 535 menos 468 es 67. Listo. Lo mismo acá, 400 menos 365 es 35 y 365 menos 330 es 35. Lo que debería suceder es que estos dos deberían ser iguales y no con una diferencia muy grande, máximo 2 milímetros. Y aparte, esto de acá debería ser igual a esto de acá, pero aquí ya vemos que hay un error, ¿ven? 35 a este se parece. 35, 33, aquí hay un error. Y así, comparaba. ¿Qué más? La suma de intervalos. Se refiere a sumar estos dos intervalos. Aquí está como 68 y 67, los sumaban y 135. Lo mismo, 35 más 35, 70. 22 más 23, 45. Y así. Y listo, así terminaban de llenar la planilla.